Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a empezar este curso de Física 2 y en esta oportunidad abriendo este curso con el tema de estática de fluidos. Física 2 entonces el curso, estática de fluidos es el primer tema que vamos a desarrollar. Aquí vemos pues una imagen de un fluido en estado de reposo. E iremos analizando todo lo referente a estos fluidos en estado de reposo. Para seguir con este proceso de aprendizaje, tenemos que también mencionar el logro de la sesión. Entonces, terminado el tema, el estudiante podrá definir teórica y matemáticamente lo que es la densidad de los cuerpos, la presión que ejerce un fluido, y también podrá explicar claramente lo que dice el teorema fundamental de la hidrostática. Problematización. En distintas partes del Perú, la presión atmosférica es la misma, es decir, es constante. Por ejemplo, aquí en Máncora, en Cusco, Machu Picchu, o en Iquitos, la selva, la presión será la misma. Entonces esto nos invita a pensar, ¿no? Realmente, ¿qué es la presión? Y si en estos lugares las presiones son las mismas. Para ello debemos también recordar algunos conocimientos, es decir, los saberes previos. ¿Entendemos lo que es presión? ¿Sabemos lo que es un fluido? ¿Podemos definir un fluido? En esto, ¿no? Algunos de nosotros ya lo conocemos. En todo caso, vamos a reafirmar ese conocimiento y si no, aprenderemos en esta oportunidad. Por lo cual, les pido bastante atención a lo que vamos a explicar en esta oportunidad. Fluidos. ¿A qué llamamos fluidos? Fluido entonces lo definimos como una sustancia o medio continuo que se deforma continuamente en el tiempo ante la aplicación de un esfuerzo tangencial, sin importar la magnitud de este esfuerzo tangencial. Sabemos nosotros intuitivamente que los fluidos son los líquidos y los gases, como su nombre dice, fluyen. Y estos fluidos pueden, como acá leemos, deformarse continuamente. Eso lo podemos representar o imaginar cuando por ejemplo, nosotros tenemos un vaso de agua. Nosotros le inclinamos, entonces ahí qué está pasando con ese fluido, se está deformando, ¿no? Y puede cortarse, ¿no? Se deforma. O también ese mismo fluido podemos depositarlo en otro envase y adoptar otra forma, ya no de un vaso, sino tal vez la de un plato, ¿no? Hondo. Para ello también tenemos que entender los modelos del estado de la materia. La materia puede encontrarse en estado sólido. Acá la materia va a generarse grandes fuerzas de cohesión intermolecular. De ahí su consistencia, ¿no? Como lo hemos visto, sólido. En el estado líquido, las fuerzas de cohesión intermolecular son débiles. Y en el estado gaseoso, con mayor razón, mucho más débiles, ¿no? Las fuerzas de cohesión intermolecular son mucho más débiles. Nos interesan estos dos últimos, porque a estos dos últimos le llamamos fluidos. Entonces aquí también podemos remarcar lo que es un fluido. Entonces un fluido es una sustancia o medio continuo en el cual las fuerzas de
cohesión intermolecular son débiles o muy débiles. Débiles en el caso de los líquidos y muy débiles en el caso de los gases. En contraste con lo que ocurriría con los sólidos. En los sólidos la fuerza de cohesión intermolecular es grande. Propiedades de los fluidos. Tenemos aquí una primera propiedad llamada compresibilidad. Los líquidos son fluidos poco compresibles, es decir, que es difícil comprimirlos. Acá tenemos una jeringa donde hay un fluido, un líquido, taponamos un extremo y en el otro extremo aplicamos una presión, entonces este líquido difícilmente se va a comprimir. En contraste, si tuviésemos un gas y hacemos la misma operación, entonces el gas va a ser mucho más compresible. Entonces, entre estos dos fluidos, los gases son mucho más compresibles que los líquidos. Expansibilidad. Un líquido tiene un volumen definido y se amolda a la forma del recipiente que lo contiene. Tocante a un gas, los gases no tienen un volumen ni forma definida. Su volumen va a depender, ¿no?, del recipiente que lo va a contener. Los gases tienden a expandirse, ocupando todo el volumen posible. Mientras que el líquido, ¿no?, se amolda, ¿no?, al recipiente que lo contiene, el gas tiende a expandirse, ¿no?, y como dice acá, ocupa todo el volumen disponible. Entonces son dos propiedades de los fluidos, ¿no?, compresibilidad y expansibilidad. Vamos a definir dos conceptos muy fundamentales para esta parte del tema. Densidad. Primero hacemos el concepto de densidad. Densidad absoluta. Después veremos densidad aparente. Densidad. Magnitud física escalar que mide el grado de concentración atómica y o molecular de los cuerpos. Depende de la temperatura. Es decir, la densidad va a estar condicionada a la temperatura que lo rodee. Y se define como masa entre volumen. Es la definición de densidad, símbolo ρ, masa entre volumen. Sus unidades en el sistema internacional, kilogramo por metro cúbico. La densidad absoluta indica que todas las moléculas son del mismo tipo, como en este caso de un material, ¿no?, como el diamante. Densidad aparente, diferentes tipos de moléculas. Acá, ¿no?, por ejemplo, en una embarcación hay diferentes tipos de moléculas, diferentes componentes que generan pues esta embarcación. Densidad aparente. Densidad relativa tiene que ver con la comparación, ¿no? Entonces dice, es la razón entre la densidad absoluta o aparente de una sustancia respecto a otra densidad que es la referente. Ambas deben estar en las mismas unidades y en iguales condiciones de temperatura y presión. Entonces la densidad relativa es la comparación, ¿no?, de una densidad entre otra densidad de referencia. En este caso acá, la densidad relativa lo podemos comparar, por ejemplo, con respecto a la densidad del agua, evaluada a una atmósfera y a 4 grados Celsius. Y en el numerador debe estar la densidad del líquido o del sólido. Ahora, hablando de gases, la densidad relativa, también la comparación, la densidad del gas que estamos averiguando, su densidad relativa con respecto a la densidad del aire, que también será una atmósfera de 0 grados Celsius. Ambas expresiones son adimensionales, es decir, son números, no tienen unidades, porque estamos dividiendo dos densidades. Entonces, para los líquidos, principalmente se compara con respecto al agua,
Y para los gases se compara con respecto al aire. Peso específico. Vamos a definir peso específico como una magnitud física vectorial que mide el peso de un cuerpo por unidad de volumen. Entonces, el peso específico es una magnitud ¿de qué tipo? Vectorial. ¿Por qué? Porque está involucrándose en lo que es el peso o una fuerza. Entonces, el peso específico se define como peso por unidad de volumen. Sistema internacional, Newton por metro cúbico. Ahora, podemos nosotros reemplazar aquí el peso por su equivalente. El peso es masa por gravedad, y todo eso dividido entre volumen nos daría pues el peso específico. De esto, como ya hemos definido en el punto anterior, masa entre volumen, densidad, entonces el peso específico también se puede poner como densidad por gravedad o aceleración de la gravedad. Igual las unidades estarían dadas en Newton por metro cúbico. Vamos a hacer un listado de la densidad de algunos materiales. Aquí vemos, ¿no?, varios materiales. El agua de mar, por ejemplo, ¿no?, 1,03 por 10 al cubo, kilogramos metro cúbico, siempre la unidad principal. El mercurio, 13,6 por 10 al cubo, kilogramos metro cúbico, y así, ¿no? Podemos nosotros de la tabla tener pues un dato para alguna densidad que se pueda requerir para un ejercicio. Bien, entonces acá tenemos esta tabla, lo usaremos cuando sea necesario. Vamos a definir lo que es presión. Presión en un sólido. Primero vamos a analizar un caso. Dice, ¿no?, ¿cuál de los ladrillos, el ladrillo que está dispuesto en la forma A o en la forma B, se hunde más? Suponiendo que están sobre gras, ¿no? Sobre gras, sobre un material que puede ceder al peso o a la presión. Disposición A, disposición B. Dice, ¿en cuál de estas dos disposiciones el ladrillo se hunde más? ¿Disposición A o disposición B? ¿Y por qué, no? Aquí vamos ya indicando que ambos tienen el mismo peso, 20 newtons. 20 newtons. La diferencia está en el área de contacto. Mientras en el primero tiene mayor área de contacto, en el segundo tiene un menor área de contacto. Y ese sería, ¿no?, el indicador para poder decidir en cuál de las dos disposiciones el efecto de hundimiento es mayor. Entonces, nosotros, ¿por qué vamos a decir uno o lo otro? Aunque ambas tengan el mismo peso. Para eso nosotros vamos a tener que entender lo siguiente. La fuerza debido a la interacción entre el ladrillo y el gras, en el caso B se distribuye en mayor valor que en el caso A, porque tiene menos área de contacto. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? A que tenemos que considerar lo que es la presión. Y la presión se define como la fuerza normal o vertical por unidad de área. Y en este caso, entonces, esta presión, en el caso B, es mayor, ¿no? Es mayor que en el caso A. Por lo tanto, en el caso B, el ladrillo se hundiría más que en el caso A. Las unidades serían en este caso Pascal, Newton por metro cuadrado. Esto nos va a servir para definir lo que es presión en un líquido, llamada presión hidrostática. Podemos partir de la definición que presión, en este caso para un fluido, peso del fluido líquido entre área de acción. Pero el peso lo podemos expresar como
peso específico del líquido por volumen. Todo es entre el área. Ahora, nosotros podemos el volumen expresarlo como área de la base por la altura. Aquí se pueden simplificar las áreas y nos quedaría pues que la presión hidrostática en un fluido se puede expresar como el peso específico del fluido o líquido por la altura o profundidad. O también expresarlo como la densidad del fluido, aceleración de la gravedad por la altura o profundidad. Eso se evidencia aquí en este gráfico. Entonces acá tenemos los puntos A, B, C y D que están a la misma profundidad. Por lo tanto, su presión hidrostática en A, B, C y D debe ser la misma. Vamos a mencionar algunas observaciones. Todos los puntos ubicados a una misma profundidad soportan igual presión y constituyen una línea llamada isóbara. Esta línea horizontal ABCD es una línea llamada una isóbara, es decir, la línea que contiene a puntos de igual presión, en este caso hidrostática. Presión en A igual a presión en B, igual a presión en C, igual a presión en D. Para líquidos en reposo, la isóbara es una recta horizontal que pasa por el mismo tipo de líquido. Es decir, esto se cumple para un mismo tipo de fluido. Si aquí estarían mezclados dos tipos de fluidos, ya esta situación habría que analizarse por separado. Otra observación es la siguiente. La presión hidrostática ejerce fuerzas normales o perpendiculares sobre las paredes internas del recipiente que lo contiene el fluido. Es decir, de existir una abertura, el líquido sale formando 90 grados con la pared del recipiente. Entonces, en este recipiente hay dos puntos de salida, el punto B y el punto C. Entonces aquí el fluido saldría pues perpendicular a la cara vertical. Entonces eso no es lo que nosotros hemos indicado que se cumpliría, ¿ya? Bien. Principio de vasos comunicantes. En esta disposición vemos nosotros que, por ejemplo, la primera rama tiene una forma tipo esférica, ¿no? Y los tubos verticales. La segunda rama tiene una forma de zigzag. Y la tercera rama tiene una forma vertical pero ancha. Acá a las alturas donde está el fluido, el primero es H sub A, el segundo es H sub B y el tercero es H sub C. La presión hidrostática depende solamente de la profundidad, como lo hemos visto, ¿no? ρGH. Depende de la profundidad, depende de la gravedad, que es constante, y del ρ, que es la densidad. En este caso, como el fluido es el mismo, la misma densidad, la aceleración de la gravedad es para ellos la misma, entonces la presión hidrostática depende solamente de la profundidad. No depende de la forma del recipiente que contiene al líquido. Siendo las alturas H sub A igual a H sub B igual a H sub C, entonces podemos concluir que la presión en A es igual a la presión en B, es igual a la presión en C. La presión en la parte superior de cada columna del fluido es igual a la presión atmosférica. Si tuviésemos un tubo o una tubería inclinada, para evaluar lo que es la presión hidrostática,
tenemos que dirigirnos a la componente vertical, ¿no? Si el recipiente dice está inclinado, se debe considerar su componente vertical. Esta altura h, en este caso, esta hipotenusa, por decirlo así, por seno de teta, me daría esta vertical y esto me indicaría para poder yo evaluar la presión hidrostática en el punto 1. Entonces la presión hidrostática en el punto 1 lo puedo evaluar con ρg y este h nuevo. Presión atmosférica. Es la presión ejercida por la masa de aire contenida en la atmósfera. Esto, tiempo atrás, lo analizó en 1644 Evangelista Torricelli y dio un barómetro, un mecanismo que permitía medir la presión atmosférica. Es decir, ¿qué presión ejerce la masa, ¿no?, de aire que está encima, pues, de un fluido, como en este caso el mercurio? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí la presión que ejerce la masa atmosférica sobre este fluido llamado mercurio hará que en esta columna invertida ascienda hasta una altura de 76 centímetros. Entonces, esta presión atmosférica equilibra el peso de una columna de mercurio de 76 centímetros de altura. Por lo tanto, la presión atmosférica equivale a la elevación de 76 centímetros de mercurio en este tubo invertido. Entonces aquí vemos, ¿no?, de lo que hemos explicado. Entonces la acción de la atmósfera va a lograr, pues, que el mercurio ascienda a 76 centímetros. Entonces nosotros, por otro lado, podemos decir, pues, que por el lado derecho, donde está la presión 2, es igual a la presión 1, por lo que hemos indicado vasos comunicantes, y el lado derecho le hemos llamado presión atmosférica, que equivale a la presión que ejerce una columna de mercurio. Esa presión hidrostática de mercurio lo podemos evaluar como densidad de mercurio, gravedad por la altura de 76 centímetros. Pero aquí hay que expresar la densidad de mercurio, aproximadamente 13.590 kilogramos por metro cúbico, aceleración de la gravedad 9,81 metros por segundo cuadrado, y la altura a metros 0,76 metros. Evaluando, obtendremos que la presión atmosférica me va a dar igual a 101.325 kilopascales. Bueno, aquí tenemos unas equivalencias. La atmósfera, 760 Torricelli, 1,033 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, 1,013 bar o 76 centímetros de mercurio. Una atmósfera también será igual a 14,7 psi, medidas inglesas, o 2120 libras fuerza por pie cuadrado, o 10,33 metros de agua, la presión, ¿no?, que ejerce, pues, una atmósfera. Ahora, esta presión no es uniforme. Esta presión va a cambiar con el nivel o la altura de que nos encontremos en una localidad determinada. Para nosotros determinar la presión atmosférica local, tendremos que evaluar con esta expresión. La presión atmosférica local se evaluará con la presión atmosférica a nivel del mar, P sub 0, que multiplica la exponencial elevado a la menos h, es la altura a donde nos encontremos, por h sub 0, que es una constante, ¿no?, para poder evaluar la presión atmosférica local. En este caso, la constante es 8.600 metros y la presión a nivel del mar, P sub 0, es 101.325 kilopascales, ¿no?, o 101,325 kilopascales. 101.325 pascales o 101,325 kilopascales. La presión manométrica dice es el cambio, ¿no?,
que produce un medio distinto al de la presión atmosférica. Por ejemplo, la que ejerce el gas de un refresco gaseoso sobre la botella. O sea, internamente, entonces un fluido puede ejercer una presión sobre el recipiente. Esa presión interna se le llama presión manométrica. Ahora, la presión total sería esta presión manométrica más la presión atmosférica, que es la que ejerce pues la atmósfera, ¿no? La masa atmosférica. Aquí está despejado, entonces la presión manométrica lo evaluamos como la presión absoluta menos la presión atmosférica. O su equivalente, presión absoluta, sería la presión manométrica más la presión atmosférica. Presión manométrica mayor que 0, entonces la absoluta es mayor que la atmosférica. Presión manométrica igual a 0, entonces la presión absoluta es igual que la presión atmosférica. Presión manométrica menor que 0, entonces la presión absoluta es menor que la presión atmosférica. En este caso, ¿no? Tenemos una lata de algún refresco. Considerando, dice, esta lata, si nos referimos a una botella de bebida gaseosa, la presión absoluta a la que está sometido su botella es igual a la suma de la presión atmosférica externa de masa y la presión manométrica interna, la acción debida a las moléculas del gas de la bebida. La presión absoluta se mide con referencia al vacío perfecto, por tanto siempre es positiva. Por lo tanto, el vacío perfecto es igual a 0, ¿no? Es una presión de inicio, digamos, de las presiones absolutas. Teorema fundamental de la hidrostática. Entonces aquí podemos indicar rápidamente, vamos a desplegar esto. Aquí lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Vamos a analizar acá lo siguiente. Tenemos dos puntos sobre un fluido, punto 1 y punto 2, a la profundidad H1 y a la profundidad H2. Presión 1 sería absoluta, peso específico por la profundidad 1, más presión atmosférica. Presión en el punto 2 absoluta, peso específico por profundidad 2, más presión atmosférica. Restando la segunda ecuación menos la primera ecuación, término a término, tendremos que la presión relativa, o la diferencia de presiones en todo caso, P sub 2 menos P sub 1, o variación de presión, será igual a ¿quién? Al peso específico que multiplica a la diferencia de profundidades. Entonces la variación de presión entre dos puntos de un fluido lo podemos tener como el peso específico por la diferencia de profundidades, H2 menos H1, llamado en este caso H. También se puede poner como variación de presión, densidad del fluido, gravedad y por la diferencia de niveles de los dos puntos considerados. Entonces se puede observar, dice que la diferencia de presiones entre dos puntos del interior de un fluido es directamente proporcional a la diferencia de alturas entre los mismos niveles. Este es el teorema fundamental de la hidrostática. De acuerdo a esto, nos piden indicar, ¿no?, cuál de los fluidos tiene mayor diferencia de alcance, ¿no? Evidentemente será el fluido que tenga menor altura o mayor profundidad. Manómetros. Los manómetros son dispositivos físicos que permiten medir directamente la presión relativa. La presión diferencial de un gas, por ejemplo. Es decir, la diferencia de la presión absoluta del gas y la presión atmosférica, ¿no? Hablando de gas, aunque también esto se usa para líquidos. Tipos: manómetro de tubo abierto y manómetro de tubo cerrado.
Aquí vamos a analizar el manómetro de tubo abierto. Tenemos aquí un recipiente, un gas, un tubo en forma de U o de J. Ahí tenemos un líquido manométrico, esto que está de negro, y un desnivel H minúsculo. Entonces aquí, trazando una línea horizontal, tenemos el punto 1 y el punto 2. Por el principio de la hidrostática, la presión en el punto 1 y en el punto 2 son la misma. Por lo tanto, nosotros podemos indicar que la presión del gas es la misma desde el punto 1 y en todo el interior. La presión en un gas es la misma. Por lo tanto, la presión del gas en el punto 1 es la misma que su interior, presión del gas ahí. Y en la rama derecha, trasladando ese punto 1 hacia el punto 2, la presión del líquido en ese punto 2 es igual a la presión del líquido manométrica a la presión atmosférica. Entonces la presión del gas al interior es igual a la densidad del líquido manométrico, gravedad y el desnivel H minúsculo, más la presión atmosférica. Entonces es la presión absoluta del gas, ¿no? Esto para un manómetro de tubo abierto. Un manómetro de tubo cerrado tiene esta forma. Les pareciera la misma disposición anterior, excepto que en la rama derecha se ha hecho un vacío. Entonces, haciendo un análisis similar que el anterior, trazamos una línea, ubicamos el punto 1 y el punto 2. Igual, la presión en el punto 1 será igual a la presión en el punto 2 por el principio de la hidrostática. Presión 1 es igual a la presión 2. Presión 1 es presión del gas. Presión 2, presión manométrica del líquido, más presión de vacío. Entendiendo que la presión del vacío es 0, por lo tanto la presión del gas es igual a la densidad del líquido, gravedad y el desnivel que se tiene en el líquido manométrico. Bien. Entonces, aquí ya tenemos un resumen de lo que hemos visto hasta aquí, de esta parte, ¿no?, de la clase. Todo esto lo hemos visto: densidad absoluta, relativa, peso específico, presión hidrostática, presión atmosférica, presión manométrica, presión total o absoluta, principio de vasos comunicantes y teorema fundamental de la hidrostática. Entonces, haciendo el resumen, densidad es masa por volumen, densidad relativa, densidad del líquido por densidad del agua. Y en el caso de gases, densidad relativa es densidad del gas por densidad del aire. Peso específico es peso entre volumen o densidad por gravedad. Presión, fuerza normal por área. Presión hidrostática, peso específico por desnivel o profundidad o altura, o ρGH. Presión atmosférica local. Presión atmosférica al nivel del mar, que es 101.325 pascales o 101,325 kilopascales, que multiplica a E elevado a la menos H entre H sub 0. H sub 0 era 8.600 y H la altura a la que nos encontramos. Ambos tienen que estar en metros. Presión manométrica, presión absoluta menos presión atmosférica. Presión total o absoluta sería la sumatoria de las presiones parciales. Principio de vasos comunicantes a un mismo nivel, H sub A, H sub B, H es igual, entonces las presiones a ese mismo nivel son las mismas. Teorema fundamental de la hidrostática: la variación de presión lo podemos evaluar como densidad de fluido, gravedad y el desnivel entre dos puntos considerados. O variación de presión sería a peso específico por el desnivel entre dos puntos. Vamos a ver unos ejemplos. No se calcule la presión sobre el fondo de una vajilla de 76 centímetros de profundidad.
a nivel del mar cuando se llena primero con un fluido llamado agua y 2 cuando se llena con mercurio. Primer caso, el recipiente llenamos de agua. La presión absoluta es presión manométrica más presión atmosférica. Presión absoluta es igual a ρGH, ρ del agua en este caso, más presión atmosférica. Reemplazando, densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, gravedad 9,81 y la profundidad nos dicen que es 76 centímetros pasado a metro, 0,76 más 1,0113 por 10 a la quinta pascales o kilopascales. Entonces aquí la presión sería 1,087 por 10 a la quinta pascal. Sería la unidad que estamos usando en este caso, ¿no? Entonces todo lo estamos usando en pascales. Para el caso B, llenamos el recipiente de ¿qué? De mercurio. Usamos la misma expresión, presión absoluta, presión hidrostática, más presión atmosférica. Presión absoluta, ρGH, más presión atmosférica. Reemplazamos aquí la densidad del mercurio, aproximadamente 3600, G 9,81 y el desnivel o profundidad 0,76 más 1,015 por 10 a la quinta pascales. Evaluando, la presión nos resulta como 2,026 por 10 a la quinta pascales. Siguiente ejercicio. ¿A qué altura se elevará el agua por las tuberías de un edificio? Si un manómetro situado en la planta baja indica una presión de 30 newtons por centímetro cuadrado. Entonces aquí estamos hablando de una presión manométrica. Entonces la presión manométrica primero lo convertimos. 30 newtons por centímetro cuadrado. Aquí el factor de conversión 100 al cuadrado por centímetro cuadrado entre un metro cuadrado. Simplificando, tendríamos que la presión manométrica es 3 por 10 a la quinta pascales. Ahora, la presión manométrica es igual a ρGH. Reemplazando entonces aquí, pero antes despejando, o sea, la altura a la que se va a elevar el agua es igual a la presión manométrica entre ρ y G. Reemplazamos la presión manométrica 3 por 10 a la quinta sobre densidad del agua 10 al cubo, gravedad 9,81. Evaluando, nos sale que la altura a la que se va a elevar ese fluido es 30,61 metros. Siguiente ejercicio. Un tubo de manómetro abierto se llena parcialmente con agua y en la otra rama se vierte aceite. Densidad de aceite 0,8 gramos por centímetro cúbico. Hasta que la interfaz aceite y agua está en el punto medio del tubo. Determine la relación altura del aceite entre altura del agua. Tenemos el gráfico. Punto 1 izquierda, punto 2 derecha. La presión hidrostática en ese punto es la misma. Entonces, para el lado del aceite, presión atmosférica más presión del aceite, manométrica. Para el agua, presión atmosférica más presión manométrica del agua. Aquí las presiones absolutas, rama izquierda y derecha, se cancelan. Y tendríamos para el aceite ρGH para el aceite y para el agua ρGH para el agua. Se simplifican las gravedades, despejando altura del aceite, altura del agua, hacia el otro lado densidad del agua, densidad del aceite. Reemplazando por sus valores en gramos por centímetro cúbico, tenemos esta expresión, y finalmente operando
tenemos que la relación de alturas es igual a 1,25. Bien, entonces aquí ya en la parte final nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿En qué situaciones propias de las actividades de un ingeniero aplicaríamos el conocimiento de presiones o densidades? Observaremos a nuestro alrededor, ¿no? E identificaremos objetos que están sometidos a alguna presión hidrostática, como el caso de nuestra casa, si tenemos un tanque elevado o en los tanques de los servicios higiénicos, etcétera, ¿no? Entonces vemos la aplicación de las presiones hidrostáticas. Muy bien, le dejo las referencias bibliográficas para que ustedes puedan consultar y ampliar más los conocimientos. Física por triple mosca o también mecánica de fluidos de Robert Mott. Listo, hasta ahí hemos llegado en esta oportunidad. Será hasta la próxima clase.